Vigilancia tecnológica, algunas definiciones, modelos y herramientas de búsqueda. También un repaso respecto a los tipos de información y fuentes de información. Inteligencia competitiva, que tiene que ver un poco con análisis de mercado, mercados de aplicación, tecnológicos, entornos y contextos, para ir dándonos una idea si hay agua en la piscina o si es que hay ciertos competidores en los cuales me tengo que ir fijando. Es una herramienta muy interesante. También dejamos siempre una lista de diferentes modelos de mercado que siempre utilizamos. ¿Algunos ejemplos? Se alcanzamos, acuérdense que 1 hora, y además vamos a hacer algunas muestras y algunos trabajos prácticos, así que esperamos cumplir con el tiempo. Si voy muy rápido también me avisan, eso no me doy cuenta. Continuemos. Vamos a partir por un concepto básico. Yo sé que quizás algunos ya han visto esta presentación, pero nunca tarde para recordarlo. Las tecnologías son un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de una manera suficiente para poder alcanzar un determinado objetivo para resolver un problema. Eso es por definición. Y la ciencia es distinto que la tecnología, pero las dos se usan y se complementan. La ciencia usa de la tecnología para realizar investigación, trabajo científico. Y la tecnología usa la ciencia para resolver los problemas, para poder encontrar cómo poder resolver aquellos enigmas. También hay diferentes tipos: fija, dura, flexible y blanda. Comprenderán cuáles son las indicaciones de cada uno. Las tecnologías tienen diferentes perspectivas dependiendo de quién las esté observando. Desde el punto de vista de negocios, ciencia, ingeniería, derecho. Ahora creé una nueva que se llama comunicación. Desde el punto de vista de los negocios, la tecnología puede ser un elemento para diferenciarse del resto, o si es que no adquieres nuevas tecnologías, puedes tener un desastre como compañía. Desde el punto de vista de la ciencia, normalmente la tecnología es un producto o un resultado del propio quehacer científico, del conocimiento y de cómo hacer las cosas en los datos. Desde el punto de vista de la ingeniería, la tecnología funciona como herramientas y procesos que nos ayudan a resolver los problemas. Y por parte del derecho, corresponde a propiedad intelectual. Las tecnologías se pueden proteger. Hay diferentes mecanismos, alternativas y estrategias. No vamos a entrar en detalle acá en este aspecto, pero de todas maneras lo podemos retomar. Creo con facilidad. Y desde el punto de vista de la comunicación, lo agregué ahora último, eh, tiene que ver con cómo la tecnología se socializa, cómo la sociedad entiende y va adquiriendo nuevos elementos. Ya hoy en día un teléfono touch es algo normal, no era algo fantástico hace como hace 20 años atrás. Por lo tanto, cómo se comunica y cómo se trabaja junto con la sociedad es importante para el punto de vista de la tecnología. Por otra parte, la innovación tiene diferentes elementos. Eh, es un proceso que genera un impacto en el mercado. A diferencia de la tecnología, la innovación busca capturar valor buscar herramientas y vínculos para poder capturar ese valor. Hay diferentes tipos dependiendo de la intensidad de innovación, es decir, esta capacidad para generar más valor, y que va cambiando un poco desde innovaciones más core por parte de las compañías, que son aquellas innovaciones que son parte del propio negocio, aquellas que son adyacentes, cercanas, y que pueden, por ejemplo, saltar a un mercado similar, o aquellas que son transformacionales, y por lo tanto generan nuevos mercados, generan nuevos paradigmas, nuevos cambios tecnológicos. Eh, Además, dependiendo de dónde venga la innovación, tú puedes proponer soluciones frente a ella, dependiendo si es que es desde un punto de vista, desde la curiosidad, tratando de hacer algo que le sirva a algo, así, desde la oferta, el push technology, o desde la necesidad, de la demanda, desde el pull. Es entender las perspectivas y proponer elementos que se ajusten. Por lo tanto, dependiendo un poco de cada uno de estos dos enfoques, uno puede ir planteando, y también en este caso, en el taller que nos trae hoy en día, que de vigilancia, también uno puede ir entendiendo de qué forma puedo encontrar elementos que me sirvan para poder entender el contexto en el cual está inserta mi tecnología, dependiendo de qué modelos de innovación están detrás. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con la problemática.
Para esto hay diferentes tipos de, vamos a pasar varias herramientas de búsqueda, voy a pasar algunas generalidades inicialmente, y luego vamos a entrar en detalle y quizás si alcanzamos revisemos algunos ejemplos de con una herramienta que tenemos nosotros. Respecto a la información utilizable, esto como generalidad existen diferentes tipos, hay aquellas que son de fuente abierta, que corresponden a información pública, disponible, reportes y demás. Está la información gris, que es la información de dominio no público de fuentes públicas. Por ejemplo, las demostraciones comerciales, las demostraciones de proveedores. Por eso es muy importante tú cuando estás, por ejemplo, si no tienes claro respecto a algún entorno tecnológico, quizás contactarte con alguien que esté metido en el mercado, algún proveedor o algún intermediario, algún elemento técnico que te pueda también entregar información. Y muchas veces te entregan demasiada, no te das ni cuenta. Y por otra parte está la información oscura, que es el espionaje, es decir, es tratar de capturar información de manera no legal. Además, como comentario, dependiendo de donde tú busques la información, es donde también puedes encontrar cierto tipo de elementos. Yo siempre muestro esta porque esto demuestra un poco cuánto es la cantidad de documentos y las diferencias entre cantidades de información relacionada con patentes o publicaciones científicas. Ya en el año 1994 existe un quiebre en el cual existen más patentes y publicaciones científicas. No, desde el punto, cuando mostraba la diapo de tecnología y las diferencias entre ciencia y tecnología, los científicos o investigadores son muy buenos describiendo las problemáticas. Son muy buenos detectando los problemas, viendo cómo esto afecta, no necesariamente proponiendo soluciones, sino que más bien entendiendo el contexto. De parte de las patentes son más bien relacionadas con productos, servicios y métodos que están tratando de solucionar un problema. Por lo tanto, desde el punto de vista desde el punto de vista práctico, si yo tengo que entender el entorno para entender la problemática, me voy a las publicaciones científicas, entiendo, veo los reviews, reviso los resúmenes, y para luego pasar a la parte en la cual veo estado del arte y comparativa, voy a patentes. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Hay mucha información ahí. Se pueden hacer, de hecho, les voy a dejar un taller que es complementario a este, que lo tenemos en YouTube para que también lo puedan revisar, y que habla un poco sobre eso, de cómo hay una cierta similitud entre lo que se publica en un paper, que normalmente los científicos son súper buenos en eso. De hecho, si ustedes apoyan las formulaciones de Fontef, me imagino se han dado cuenta que ese apartado lo completan, pero de maravilla, pero no revisan ni una patente. Uno tiene que tratar también de ir encontrando este equilibrio y también, de cierta forma, este argumento de que la cantidad de información que existe es muy importante. Yo si hubiese aprendido de esto antes de, cuando estaba estudiando, hubiese sido genial. No tenía ni idea de que existían patentes, solo veía paper. Además, existe gran cantidad de información. Tenemos publicación científica, ya vamos a entrar en la base de datos, pero también hay que tener un poco de consideración respecto a cómo yo lo busco. ¿Ya? En ese sentido, uno tiene que primero describir el objeto de la tecnología que estamos buscando, sus conceptos, palabras y frases que se la componen, de tal manera de encontrar ciertas variantes. Por ejemplo, utilizar sinónimos, combinaciones y luego empezar a trabajar el elemento más específico. Por lo tanto, lo que yo estoy comentando ahora es uno va diseñando una estrategia de búsqueda. Esto uno lo registra, lo va manteniendo. Nosotros tenemos tablas, después les voy a mostrar un ejemplo, en las cuales vamos registrando cada una de las ecuaciones y los argumentos por qué elegimos esa, de tal manera de tener claridad sobre eso. Además, uno puede ir agregándole nexos lógicos, operadores booleanos, para de tal manera de poder facilitar la búsqueda y encontrar lo que estamos deseando encontrar. A todo esto, cada motor de búsqueda tiene su propio uso de operadores. Así que normalmente esas indicaciones están abajo. Y les dejo la página de Saurus para encontrar si no, que también es muy importante. Algo rápido, operadores booleanos, para que lo tengamos todo bien clarito. Estos permiten combinar mediante operadores lógicos los básicos AND, OR y NOT. Es decir, el AND cierra, el OR abre, el NOT excluye. El comillas genera una búsqueda de frase exacta. El asterisco uno lo puede truncar la palabra, es decir, encontrar sinónimos o variantes de ella. Y el agrupamiento permite que las ecuaciones puedan tener cierta lógica. Por lo tanto, cuando los algoritmos de búsqueda revisen la ecuación,
van a trabajarlo en función de cómo tú vas agrupándolo. Así que también es un elemento interesante. Recomiendo siempre guardarlas. Cuando uno empieza a trabajar con esto, después, por ejemplo, vamos a entrar en la fase, en la parte de detalles cuando vemos las clasificaciones de patentes, como para que veamos una idea de cómo podemos utilizar eso a nuestro favor y poder encontrar elementos de manera más rápida o, por ejemplo, encontrar contextos que me expliquen cómo va evolucionando todo ese entorno o esa clasificación en este caso respecto a a la tecnología. Hay diferentes fuentes de información y bases de datos, como les comentaba. Aquí les dejo algunas. En patentes, las principales está la WIPO, PatentScope. Recomiendo que se escriban. Hay cursos gratuitos, hay otros que son pagados. Hay unos cursos muy buenos respecto a propiedad intelectual. Yo hice el 511, que es de licencias de software de código abierto. Muy bueno. Desde que entonces es asincrónico, tiene un contenido muy interesante. El único lío es que es como que está hecho para abogados y yo soy ingeniero. Así que me tuve que acostumbrar un poco al lenguaje. Google Patents es una herramienta gigante que tiene mucha información. No necesariamente puedes exportar estadísticas de manera más interesante. El PatentScope sí lo hace. Hay un apartado de Analytics que te entrega gráficas y tú puedes ir, de cierta forma, también ir filtrando a partir de ahí, de esos grafos. Lens.org, que es una iniciativa de open source en el cual mezclan publicaciones y patentes. Están separadas, pero tú puedes ir buscando cada una de ellas. Yo lo uso mucho para buscar publicaciones, de hecho hacen búsqueda de en busca de buscadores, encuentras mucha información, por ejemplo, incluso algunas presentaciones de congresos y cosas así que muchas veces no aparecen en otro lado. En Chile están en INAPI, tiene un buscador oficial, que es donde tú pones los términos, también tiene operadores booleanos que funcionan en ese caso, pero también hay un buscador beta, que es donde tú ingresas con tu clave única y puedes tener acceso a todas las fases administrativas y los documentos de revisión de una patente. O sea, ahí acá se va a ver algo rápido. Siempre es necesario revisar las revistas del sector. Uno de eso lo puede ir trabajando. Por ejemplo, si tú estás haciendo búsqueda, puedes hacer la búsqueda en Google y en herramientas puedes seleccionar que sea último año y luego pones noticias. Entonces, en ese caso, muchas veces te aparecen noticias tanto de diario como revista y ahí, dependiendo de un filtro rápido, puedes también encontrar ciertos elementos que te van dando idea del contexto. Además, están los public reportajes de los proyectos que realizan en estas revistas. Por lo tanto, aquí también tienes acceso a aquellos desarrollos nuevos que están tratando de meter tecnología, porque son estas formas vitrinas para poder publicitarse. Las publicaciones científicas, hay varios buscadores, el Cielo, Scopus, el Science Direct, PubMed, hay varios. Esos son clásicos, esto me imagino que muchos de ustedes lo han usado. Mercado, hay información y reportes específicos. En Chile está ProChile, en otras partes tienen otras agencias. En mercados más específicos, por ejemplo, minería está Cochilco, que entrega informes y indicaciones de mercado que son muy buenos. Respecto a proyectos, es importante porque uno no está solo en el mundo y normalmente siempre hay otras tratando de hacer lo mismo. En este caso hay buscadores generalizados, tanto en Europa como en el mundo, que tienen posibilidad de poder encontrar qué desarrollos o qué proyectos nuevos están financiando con financiamiento público y que están llevando a cabo iniciativas similares. En Chile está el OPIA, que es el Observatorio de Proyectos del FIA. Te recomiendo que lo revisen. Ahí aparecen muchos proyectos, aparecen varios, no necesariamente todos actualizados, pero por lo menos te permite tener acceso si quieres revisar si que, por ejemplo, si estás apoyando la postulación de un fondo y necesitas saber si esto se ha hecho antes, es momento cero de ir y ver, oye, ¿qué onda? ¿Alguien ya ha realizado esto? ¿Cómo lo hizo? ¿Con quién lo hizo? También son ideas como para ver si casos fueron exitosos o no. Y en vigilancia tecnológica siempre las regulaciones son elementos de barrera para la implementación e integración de ciertas tecnologías, por lo tanto, uno los tiene que revisar. Eso va a depender un poco del campo de aplicación. Hay algunas que son más específicas para temas de salud y alimentos, y otras que tienen que relacionados con elementos ambientales y demás. De todas maneras, les voy a dejar esta guía, les voy a tener que actualizar el link. Yo creo que cambiamos el link, ¿cierto, Juanfran? En la página.
con la guía. Vamos a cambiar el link, se lo voy a actualizar. Pero hay una guía de herramientas útiles que aparecen también muchas más fuentes de datos que estas. También es interesante saber qué están haciendo otros, por ejemplo, buscando en Marketplace, donde muchas veces las compañías publican sus desafíos o requerimientos de tecnología. Eso te permite tener una idea respecto a qué es lo que están pidiendo y qué es lo que están buscando las compañías en el mundo. Por lo tanto, eso te permite también, de cierta forma, ir guiando los desarrollos o que en tu búsqueda de vigilancia puedes entender hacia dónde está yendo estos sectores tecnológicos. Acá hay varios, yo recomiendo este que es antiguo, nuestros colaboradores de acá de Apta, en Marketplace, también publican diferentes desafíos globales, principalmente de Estados Unidos. Tienen un newsletter bien interesante. Impart, nosotros lo estuvimos trabajando también, que es una plataforma asociativa donde publican varios desafíos, hay varias compañías que publican acá. Patent Auction, que son donde uno vende patentes, en este caso, es como un marketplace dirigido a eso, es de open source, es muy bueno. Eso, aparte, te generas visualizaciones súper rápido, por lo tanto, si tú, empezando un poco la estrategia, aquí la mayoría son colegas, son gestores, si tienes que indicadores respecto a visualizaciones, aquí también los puedes ir sumando, son muy interesantes. InnoJet tiene es como LinkedIn, pero de marketplace. LinkedIn literal, como visualización cambia el azul, una cosa así. Y también ahí en ese caso por una parte tienen un marketplace donde tú puedes poner tu tecnología, promocionarla, y además en tu inicio tú puedes seguir a las compañías y estar atento a los desafíos que están enviando. Este que les comentaba Lens, este es un screenshot antiguo, les voy a mostrar. Creo que están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Cuál están viendo? ¿Qué están viendo, papá? ¿Sí? Sí, la pantalla. Acá. Acá también lo mismo, pueden generar voy a cerrar mi WhatsApp porque me distraigo con facilidad. Aquí se pueden registrar, las búsquedas se guardan, así que no hay ningún problema. Por ejemplo, nosotros en este caso, lo que estábamos viendo, haciendo un benchmark para una universidad. Estamos haciendo un benchmark para una universidad y queríamos ver Universidad de Concepción. Estábamos viendo comparativas con universidad chilena. Esto te permite ver rápidamente algunos elementos. Aquí en este caso, voy a correr mi pantalla que no veo nada. En la parte de la izquierda están los filtros. El resultado de esto, en este caso son búsquedas de publicaciones científicas. Te entrega una analítica rápida y aquí en este caso, por ejemplo, puedo filtrar directamente por la Universidad de Concepción la cantidad de documentos que tiene y te da ciertas indicaciones con quiénes más colabora y diferentes elementos, desde hasta los autores con más publicaciones. Y, por ejemplo, en el caso de las universidades, permite ver como el perfil, o de las empresas, permite ver el perfil. Aquí tú también puedes ir saltando, por ejemplo, si una compañía también publica. De hecho, en Estados Unidos pasa mucho que en papers aparece la colaboración por parte de compañías que están, por ejemplo, validando sus productos o haciendo estudios clínicos. Por lo tanto, puedes entrar incluso a eso. Y la distribución de territorio. ¿Ya? Volvamos. Oh, dejé de compartir. Creo que ahora están viendo. Ahora lo veo, ¿no? ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Ahora estamos viendo la presentación de PowerPoint. La presentación, no el modo presentador. La presentación, sí. Ya, genial. Me enredé cuando cambié las pantallas. De todas maneras, aquí les dejo un ejemplo que estuve realizando la vez anterior, que, por ejemplo, en términos como biofertilizer, para encontrar, por ejemplo, en este caso era patente en Lens. Esto es Lens. Puedo ver cuáles son los principales quienes aplican o solicitantes de patentes de este rubro. También cuáles son los principales autores, como para tener una idea quiénes son más, elementos más relevantes. Y una distribución en términos de patentes, esto sigue siendo Lens, respecto al territorio en los cuales donde más se protege,
India aparece con una gran cantidad debido a que es uno de los principales productores de biofertilizantes a nivel global. Las grandes compañías que ya son compañías indias globales que están participando en esto. Brasil también tiene un componente importante y un sector de agricultura interesante. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el concepto de vigencia tecnológica. Lo que estamos pasando es, mira, este es el mar de información que existe, podemos encontrar de todo. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es darle un poco de orden y metodología a la interpretación de esa información. Desde el punto de vista histórico, la vigilancia tecnológica nace como una necesidad de las empresas para observar el entorno y así poder responder a los cambios. La intención de esto fue poder hacer vigilancia comercial, es decir, en tener datos y referencias respecto a clientes, prospectos y proveedores, también desde el punto de vista competitivo, es decir, poder identificar, adelantarme a mis competidores, ver qué es lo que están haciendo, qué modelos de negocio están utilizando, cómo se conectan o a quiénes le están comprando la tecnología. Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, que la vigilancia tecnológica permite entender cómo estos productos intervienen en procesos y también afectan entornos tecnológicos. Y desde el punto de vista de entorno como social, sociedad, es como esto se adecua tanto a las políticas, a las realidades y culturas de los países en los cuales está inserto. Por lo tanto, si una compañía quiere migrar y atacar otro mercado, tiene que hacer vigilancia de entorno para entender de qué manera ellos pueden proyectar. Por lo tanto, la vigilancia en este caso no es un acto inicial, como lo comenté, sino que es más bien constante en el tiempo. Hay diferentes métodos en los cuales se puede aplicar. Para hacer una diferencia respecto al título del taller, respecto a vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la vigilancia es saber y comprender qué está pasando en el mundo tecnológico y científico para tener un valor respecto a esa tecnología en función de lo que mi objetivo de búsqueda. Yo quiero encontrar, por ejemplo, biofertilizantes que utilicen residuos agroindustriales para generar mejoradoras de suelo. En función de eso, de encontrar qué es lo que hay, voy sacando ciertos insights respecto a qué es lo que ya existe, contra qué me debo comparar, qué elementos diferenciadores debo tener, y voy dando valor. Y eso pasa en inteligencia competitiva, donde yo le doy uso intencional a la información para obtener resultados que me permitan retroalimentar y mejorar mi estrategia o apoyar mis decisiones. Por lo tanto, esto es cíclico. Luego, cuando uno va, por ejemplo, después de darse una vuelta por las patentes y publicaciones, entender ese entorno, empiezas a darle un doble clic a las empresas y empiezas a tener cierta información que te empiezas a ajustar tu educación de búsqueda. Por lo tanto, por eso es bueno dejar todo eso guardado. Además, desde el punto de vista de los datos, o para tener una idea, la vigilancia tecnológica entrega datos duros respecto a ciertos elementos, datos brutos, permite entender un poco, capturar y organizar la información. Uno esto lo selecciona, lo puede guardar en carpeta, el mecanismo que uno estime conveniente. Y en el caso de la inteligencia competitiva, como dice la palabra inteligencia, lo que hace es un análisis y síntesis de los resultados. Tampoco la idea es poner todo lo que encontraste, ¿entiendes? No sé si acaso ustedes también han visto algunos informes de vigilancia tecnológica de algunas agencias que son como un listado gigante solo de patentes, pero no hay un análisis, una depuración. En el caso de inteligencia competitiva es eso, uno tiene que entender los contextos y poder depurarlos. Y siempre difundirlos. En términos generales, estos son conceptos que vienen trabajando hace tiempo, a partir de la década de los 50 y 60. De hecho, se han ido especializando. En inglés es Technology Watching o tiene otras variables. En español, vigilancia tecnológica está dominado. De hecho, en España existe una norma para hacer vigilancia tecnológica. Ellos llevan varios tiempos de investigación. México también es potente en esto. Pero los elementos clásicos van desde un diagnóstico de cómo cuáles son mis necesidades de información, cuál es mi objetivo. Sí, tampoco puedo buscarlo en todos lados. Y también tener ciertos criterios que de cierta forma me van ayudando en la búsqueda y captura de información. Uno en este caso va también entendiendo estrategia de locación. Tampoco, por ejemplo, si uno tiene que también ir escalando también en la información. Por lo tanto, si yo estoy pensando primero en mercado chileno, busco solo Chile. Después luego puedo ver Latinoamérica y así sucesivamente. Si empiezas a buscar de todo, te puedes variar un poco. Luego de eso, analizar los datos, revisar las métricas, encontrar ciertos patrones y relacionarlos de tal manera de poder encontrar información relevante
para luego pasar a la parte de registro y soporte, es decir, generar un informe o tener un dashboard que se vaya actualizando con el tiempo, no sé, hay Power BI, hay varias formas para poder hacerlo. Y por último, la información, si la capturamos, tenemos que difundirla, si no pierde sentido, pierde uso. Y en este caso, como les comentaba recién, existen diferentes modelos generales para hacer vigilancia tecnológica. Por una parte, estos son aquellos que se implementan y son parte de la estructura de la compañía. Estos son más sistemas, son modelos sistemáticos, donde se genera una unidad interna que está dedicada a esto. Normalmente este tipo de modelos incluyen actividades de sensibilización. Tengo que usar todos los recursos que tengo también para poder capturar y encontrar nuevos elementos y apoyar la vigilancia tecnológica. Generalmente se utiliza en interior de empresas. Codelco tenía uno, porque ya se cerró, Codelcotec, que tenía una unidad de vigilancia tecnológica. De hecho, ellos rastreaban todas las patentes de minerías de Chile que se presentaban y aparecía una patente de minería y la tenían que revisar y todo. Por otra parte, están los modelos operativos, que es el modelo que nosotros usamos en APTA. Es decir, es el uso de vigilancia tecnológica para hacer actividades básicas de búsqueda y selección de información. Normalmente esto termina en hacer estudios específicos de informes de vigilancia tecnológica, que son de cierta forma como fotografías, ¿no? Una foto del momento, pero de todas maneras tú esto lo puedes dejar, como guardas las ecuaciones, puedes dejarlo de cierta forma sistematizado en ciertos buscadores, en los cuales tú luego simplemente vas actualizando tu búsqueda y puedes ir cargándole datos nuevos. Quizás veamos un ejemplo, se alcanzan. Vamos bien con la hora. Y en este caso se utiliza generalmente en empresas consultoras. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido. Espero me resulte el ejemplo. Lo estuvimos probando antes de empezar. Nosotros en este caso vamos a hacer una búsqueda de entorno tecnológico utilizando una herramienta que se llama PatSnap. Es una herramienta de pago. Nosotros la tenemos disponibilizado con ciertos horarios para nuestros socios. ¿Qué me permite hacer esta herramienta? Me permite hacer búsqueda de estados del arte sin que estoy haciendo un estudio de patentabilidad. También me permite entender cómo las compañías están protegiendo, cuáles son sus intereses, vínculos, y además cuál es el mercado de patentes que hay detrás, porque también entrega valorización de estas, tiene una algorítmica de relacionada. También, si es que tienes una PCT y necesitas saber dónde quieras hacer las bajadas nacionales, esto te permite entender, revisar de manera rápida y poder decidir con más información dónde es un buen mercado para pagar tu patente. Ustedes saben, las patentes son caras, las bajadas también. No sé, en Estados Unidos cuesta 4 o 5 millones, en Europa igual. Lo recalculamos. En México cuesta como 2 millones, en Australia igual. Hay varias variables. De hecho, por ejemplo, incluso las PCT son distintas. Hay algunos territorios que te aceptan la bajada nacional al mes 31. Y en China puede llegar hasta el mes 32, si pagáis $100. Además, esto para las universidades es importante, de hecho nos pasó, permite tener indicadores de las citas de tus patentes que tienen que ver un poco con los indicadores de las universidades, que tienen que ver con vinculación con el medio. Nos pasó el ex rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ellos salieron en un ranking muy abajo y era principalmente lo relacionado con el impacto con el medio. Nos preguntaron cuántas citas tenían nuestras patentes, usamos PatSnap, y encontramos que tenía una patente que estaba citada 18 veces. No tienen ni idea. Además, en el caso de nosotros, que trabajamos en transferencia tecnológica, este tipo de herramientas nos permiten buscar potenciales licitarios. Hay, internamente están en una búsqueda, pero buscadores específicos, pero uno puede ir abstrayendo esta información porque se va dando cuenta un poco de las compañías que podrían adquirir la tecnología que estoy viendo, o en este caso, licenciarla. También, por lo menos esta herramienta tiene la opción de buscar licencias y hacer búsqueda de licencias comparadas. Puedes ver otras licencias, cómo definieron sus términos de referencia y todo. Se las voy a mostrar. Ahora también lo en pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, porque puse eso. Este es PatSnap, es un buscador cualquiera. Acá al lado izquierdo están los diferentes tópicos. Tiene uno interesante que se llama Semantic, que utiliza algorítmica para leer la patente completa y hacer buscar patentes similares. Aquí puse una, por ejemplo.
Mira, justo tengo un ejemplo. Esto igual es rápido, uno puede, por ejemplo, incluso, por ejemplo, encontrar patentes similares. Los voy a mostrar. Entonces, en este caso, da cierta similitud respecto al término. Esta es la patente que es uso Pacer. Entrega esta visión, o uno puede generalmente haciendo gráficos rápidos. Y hay otro que está acá. Entonces, estos gráficos uno los puede editar, descargar, visualizar, está los trends. También, dependiendo si tenemos suerte, veamos, podemos encontrar licencias. Voy a cambiar la vista. Normalmente siempre cuando cuando los chicos pueden tener acceso a esta herramienta, si estas PatSnap te aparecen estas como listoncitos en la patente, quiere decir que tiene información de licencias confirmatorias. Mira, Juanfra, que tuve suerte, encontré una normalmente uno va bajando, son listas gigantes. Yo molesto a Juanfra porque es algo bastante tedioso cuando estás haciendo términos de referencia. En este caso, uno puede utilizar un ejemplo. En este caso era una tecnología para hacer URM5 males, un Pacer, y te dice quién es. En este caso lo hizo la Universidad de Sevilla con el CSIC, España, a Celcerix, S.A., una patente exclusiva mundial de un royalty anual del 0,2% sobre 50.000 euros, no, 50 millones de euros. Y 0,4, oye, que le hicieron bajo, mira. Y algunos comentarios respecto a esto. Esto nosotros lo usamos mucho porque después te puede dar una idea de cómo se está vendiendo esto, a quiénes y cómo. También, aquí tengo un caso, un sistema de cultivo de huevos de copépodos. El otro día estábamos viendo esto en Apta, nos pareció muy interesante porque no teníamos idea que eran los copépodos. Los copépodos son alimentos vivos, es zooplancton, que es alimento vivo para peces de boca pequeña. Y se cultiva al lado de los centros de cultivo, por lo tanto hay que generar un sistema de cultivo. De la Universidad Católica del Norte, y en este caso, por ejemplo, uno puede ingresar a grandes números de patentes. Por ejemplo, esto es la clasificación. Está la IPC, CPC. La IPC tiene menos números, por decirlo menos combinatorias, y la CPC es un poco más amplia. Podemos partir con esto. Por ejemplo, en este caso, no alcancé a leer de nuevo. Es cultivo de animales acuáticos. Acuicultura. Trabaja con volúmenes de 41.000 patentes, aunque uno lo puede ir filtrando, pero quiero ver un gran número para que veamos el ejemplo. En este caso, ¿qué hice yo? Tomé un punto que se llama Insight, que el Insight es un reporte. Si bien el anterior te entrega una analítica preliminar, o sea, típicos gráficos, aquí en este caso hace un análisis un poco más mayor. Nosotros lo utilizamos, por ejemplo, para identificar dónde hacer las bajadas. Te da una idea más o menos, en este caso era cultivos acuícolas. ¿Cómo ha sido la evolución en el tiempo? Si se dan cuenta, llegó un pic de producción y luego bajó la cantidad de patentes. Uno también puede ver dónde son los principales países de origen, dónde se hace la primera patente, en el caso de China, Japón, Corea, y la evolución en el tiempo de la cantidad de publicaciones, y los países destino, donde se protegen esta tecnología. Cuando uno hace búsquedas, normalmente en este tipo de herramientas, en cualquiera, uno tiene que también entender cómo fue el entorno en el cual buscó, si es caso este momento adecuado o no, y también poder encontrar ciertas tendencias. En este caso, como la general era la A01K de 61, está alta, y luego las otras no. Además, uno, por ejemplo, puede ver quiénes son los principales asignatarios y los dueños de las patentes. En este caso son patentes universitarias. Universidad de China. Hay algunas empresas. Lo bueno de WhatsApp, ayer tuvimos visitas de otra herramienta que ahí se las voy a mostrar, que se llama Claribyte. Ojo, mira, este también te trae estos típicos gráficos de red, aquí no, chino, literal. Y uno puede, de cierta forma, correrlos y filtrándolos, de hecho, para ver cuáles son las relaciones entre ellos.
Y para poder entender también o mejorar mi ecuación de búsqueda, puedo usar las típicas nubes de palabras para ir configurándolo, o puedo seleccionar un término y que busque dentro de la misma búsqueda. O sea, aquí me aparece al lado, puedo crear reportes y demás. Eh, Además, esta herramienta nosotros la usamos mucho porque nos preguntaron en la clase pasada de cómo podíamos hacer alertas. Este tiene la posibilidad, por ejemplo, de generar alertas. Nosotros tenemos para la Universidad Socias de APTA, tenemos unas alertas para hacer búsqueda de sus patentes y que nos lleguen todas las semanas y una vez un resumen mensual. Entonces, configuramos búsquedas, se las voy a mostrar. Por ejemplo, en este caso, configuramos una búsqueda patente socio mensual de todos nuestros socios, aquí reconoce 2489, y que entrega alerta si es que hay una nueva publicación de patente, porque a nosotros nos interesan las patentes nuevas, su estado legal, si es que, por ejemplo, fue concedida o no, o si caso entró PCT, y si es que falta poco para que expire una fecha, por ejemplo, de presentación de algo. Entonces la dejamos esto seteado y indicamos a quienes se los envíe, en este caso son toda la gente que estamos acá, y la frecuencia. Además, lo bueno es que parezco promotor, nuevamente. Solo lo comento porque lo usamos bastante. Además, te permite guardar búsquedas. Por ejemplo, las búsquedas que les comentaba recién están todas ahí las guardamos porque a veces las corremos igual. Estamos haciendo análisis de portafolio. Por ejemplo, voy a correr, ahí puse Ron Query. Entonces, esta es una búsqueda guardada. Y en este caso, busqué todas las patentes de 10 socios que tenemos nosotros. Y, por ejemplo, a esta puedo ver el insight para saber las diferencias entre... Este está tomando el conjunto completo. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver el portafolio APTA distribuido en función de los principales patentes de nuestros socios. Porque este es el cúmulo de todas. ¿Ya? Continuamos. ¿Dónde dejé esto? No, porque si no, no voy a alcanzar. Me entusiasmé con el ejemplo. Lo que les comentaba, también hay otras plataformas de vigilancia tecnológica que son de pago. Nosotros hemos utilizado varias de estas. Inguma lo usamos un tiempo. Te permite hacer búsqueda de información en todas las fuentes. Por ejemplo, dejar seteados ciertos criterios de búsqueda para que busquen ciertas revistas o en ciertos portales de patentes. Se puede configurar. Ahí en este caso se pueden agregar noticias y demás. La OBTT, que es un observatorio tecnológico de la Universidad de Alicante, también se pueden suscribir a su newsletter. Normalmente siempre envían reportes nuevos que hacen casi todos los meses. Está Clarebytes, que nosotros lo juntamos ayer. Tienen varios módulos. De hecho, tienen uno muy similar a PatSnap. Y les dejo el video de uno que nos contaron ayer que se llama Pivots, que es una base de datos de fondos en el mundo. Entonces, separa los fondos en función de las categorías. Entonces, por ejemplo, si tú quieres fondos en hidrógeno verde, buscas hidrógeno verde en ese buscador y te aparecen en qué partes del mundo están viendo fondos y una descripción general de cada uno de ellos. Hay otros que son más específicos de artículos y publicaciones relacionadas con la industria de mercado, que como ejemplo, Factiva. El Lexis, que tiene que ver, son para búsquedas legales, en este caso litigio, y para hacer vigilancia tecnológica de litigios de patentes, por ejemplo. Y Owner, que es también para búsqueda de competidores, mercados y demás. Normalmente estos te entregan acceso o pueden tener el método de entrega de reportes. Normalmente, voy a pasar esto rápido, que ya lo comenté. Aquí les dejo algunos elementos de estudio que normalmente se utilizan también en vigilancia, que tienen que ver con estar cercano a patentes relevantes, encontrar aquellas patentes que son referencias en ciertos nichos tecnológicos, para tal manera de poder encontrar los patrones de clasificación que permitan, de cierta forma, irme por la parte específica de clasificación y poder
en cierta forma, poder filtrar en función de eso y entrar en elementos más específicos. También les dejo lo que les contaba de la diferencia entre el IPC y el CPC. Y lo de los grupos, cuando vimos el código recién, cada una de estas secciones tiene un elemento. Recomiendo siempre, siempre lo recomiendo acá, que uno siempre tiene que trabajar con el grupo principal, de tal manera que el subgrupo, que es la clasificación aún más específica, no sesgue un poco mi búsqueda y me parezca ciertos elementos que pueden y deberían estar relacionados. También les dejo algunos ejemplos del buscador de la WIPO. Aquí está el link del buscador beta del INAPI. Hace búsqueda y uno puede tener ingreso al expediente y descargar los documentos que están ahí en revisión. Nosotros usamos mucho eso porque podemos tener acceso a los informes periciales, donde el perito hace muy buenos resúmenes, así que nos ayuda a encontrar esta información. Aquí les dejo dos talleres complementarios para que los revisen. Uno es de búsqueda de patentes para investigadores y otro es de vigilancia tecnológica para búsqueda de información y postulaciones de Fonder. Además, dos ejemplos de PD están disponibles, descargables. Son de la 2022, pero se los dejo para que vean un poco cómo normalmente es la estructura. La estructura es publicaciones principales, patentes, normativas, productos disponibles en el mercado y conclusiones. ¿Para qué sirve esto? En este caso vamos a ver la siguiente parte, que es inteligencia competitiva en el tiempo que nos queda. Porque nosotros tenemos que diferenciar dos cosas que pueden generar esta confusión. Una que es el mercado de aplicación en el cual yo estoy haciendo mi tecnología, y por otra parte el mercado tecnológico, es decir, quiénes son los desarrolladores y quiénes son los que están adquiriendo nuevas tecnologías. Para ese punto, la inteligencia competitiva nos permite, de cierta forma, a partir de esta búsqueda masiva de información, poder ir identificando a aquellos stakeholders o potenciales licitatarios de la tecnología. Para hacerlo rápido, como consideraciones prácticas, primero las tecnologías son complejas, interactúan entre ellas y coevolucionan. Por lo tanto, ese tipo de elementos te permiten tener una idea de cómo va a ser el entorno en un tiempo más, porque tú normalmente cuando revisas patentes estás viendo productos que saldrán al mercado 4 o 5 años después. Por lo tanto, patentes que ya salieron en el 2019 o 20, ya pronto van a estar saliendo al mercado. Además, cuando uno busca en Internet, tanto Google o la herramienta que sea, no todo lo que brilla es oro, lo tiene que hacer doble clic. Y por otra parte, uno tiene que tener claro respecto a los tiempos de desarrollo y tiempos de mercado. De tal manera de tener claro que poder ajustar el objetivo de búsqueda un poco también el estado de desarrollo que se encuentra en una tecnología. Porque si tú tienes una tecnología que está más avanzada y más definida su modelo de negocio, la inteligencia competitiva toma un valor más importante. En cambio, si tú estás trabajando en la parte de desarrollo, la vigilancia tecnológica te permite, de cierta forma, por ejemplo, identificar qué productos me puedo comparar para hacer pruebas, para hacer este tipo de pruebas, para luego, por ejemplo, poder promocionarlo y que tenga un argumento de venta y transferencia de mi tecnología. Lo otro, les dejo algunos pasos respecto a cómo buscar, en este caso, primero una descripción funcional. Uno tiene que entender bien la tecnología para saber qué es lo que puedo encontrar de ella, saber cuál es el problema que resuelve. Acuérdense, problema, paper. Y el mercado de aplicación en el que afecta. Normalmente eso lo podemos ver en revistas, Google o patentes o publicaciones. Y el mercado tecnológico uno lo puede ir desgranando, por así decirlo, a partir de la búsqueda de patentes y insights que uno puede ir haciendo respecto a los principales asignatarios que están metidos en el ambiente. Y por otra parte, la maduración tecnológica también es importante. Uno tiene que esto contrastarlo con opinión de experto. Uno no es experto en todo. También uno tiene que tener claridad que uno no tiene por qué estar inventando la rueda, no tienes para qué buscar algo, buscarle nivel inventivo a algo que va a ser muy complejo. Además, están estos elementos que son comunes, que son, por ejemplo, el TRL, no voy a entrar en detalle acá, del 1 al 9, pero también hay aproximaciones metodológicas que se complementan a estas, que tienen que ver cómo se cuantifica la madurez en función del elemento sistémico de la tecnología y cómo ésta se integra. Por lo tanto, uno puede ir ajustando también el discurso y el trabajo, porque el TRL es muy subjetivo, y siempre hemos tenido discusiones filosóficas incluso con eso. Por lo tanto, la inteligencia competitiva, en términos prácticos, el business intelligence es la combinación de procesos políticos para poder, por una parte, capturar y comunicar la información y generar información que me sea útil para tomar decisiones comerciales. Por ejemplo, principales proveedores, clientes, cadenas de suministro. También me permite poder informar el rendimiento comercial respecto a mi competencia
y descubrir nuevas oportunidades. Esto lo estoy viendo desde el punto de vista más empresarial, o lo estoy comentando desde ese punto, pero tienen que tratar de extrapolarlo al mundo universitario, incluido. La inteligencia competitiva, como les comentaba anteriormente, tiene también diferentes elementos desde el punto de vista comercial, competidores, tecnológicos y demás. No veo la hora. 10 minutos. Rápido. Como les comentaba recién, normalmente las innovaciones y tecnologías son elementos complejos. Aquí les dejo un enfoque parasitismo tecnológico muy interesante que tiene que ver con una teoría de evolución con el generalismo darwiniano muy interesante, recomendado, que hace el análisis de cómo las tecnologías parásitas van transformando las tecnologías hospederos y hacen, por ejemplo, simulaciones y evaluación de la evolución, por ejemplo, de la tecnología del tractor, desde la revolución industrial hasta el tiempo actual. Esto permite también entender que las tecnologías interactúan de manera compleja y además uno tiene que ir revisar el entorno en el cual está trabajando para poder, de esta forma, dirigir el trabajo y priorizar también qué áreas voy a ir trabajando, para luego llegar a una definición de ciertos mapas o trabajos que tenga con la tecnología. Por otra parte, la investigación de mercado que se ve en inteligencia competitiva está más bien ligada a cómo podemos entenderlo en torno. Uno normalmente no es experto en todos los mercados si es que estás trabajando en desarrollo. Además, tampoco es tu trabajo si es que estás desde una universidad, ¿entiendes? Excepto que hagas estudios específicos sobre esas áreas. Pero normalmente los métodos más comunes utilizados son las encuestas, entrevistas y focus group, son muy enriquecedores. Cada uno de ellos tiene ciertos elementos positivos y negativos. Pero siempre, siempre, siempre la observación es lo más potente. No te puedes quedar sin observar. Tienes que preguntar. No todo lo que aparezca en patente o lo que puedas interpretar de esos elementos pueden ser, son así de certeros. Normalmente uno siempre también tiene una mirada de una contraparte que esté metida en la industria. Eso es re fácil. Uno lo busca por LinkedIn, contacta, uno tiene amigos o conocidos con los cuales uno puede también, de cierta forma, reducir esas incertidumbres de información que permiten argumentar mejor tu búsqueda o agilizarla. Además, permite esta parte, voy a pasarla porque si no me voy a demorar mucho. Esa es la parte quali, la parte quanti. Estos son los típicos modelos del Thomson y de los early evangelists que están al inicio. Permite tener una idea. Aquí lo importante no es el número como tal, sino la dimensión del número. Para darse una idea, de tal manera que uno no tampoco desgastarse tanto en tratar de encontrar el valor exacto, porque siempre va a haber mucha incertidumbre. Les dejo otros modelos que son conocidos, que tienen que ver con otros modelos para identificar mercado. Ahí están las fuerzas de Porter, el Analysis Desk, el mapa de contexto y demás. Y el Thomson, que es como el más común. ¿Cuál usamos nosotros en Apta? Usamos una herramienta combinada que es un proceso iterativo y estructurado donde tratamos en función de lo que nos aparece en fuentes secundarias, tener un pronóstico respecto a una demanda, respecto a tecnología, y hacemos Customer Discovery, es decir, vamos, nos entrevistamos, tratamos de entender bien el contexto y de ir validando nuestras hipótesis de transferencia. En este caso, el modelo de Delphi, que corresponde a aquellos con el cual tú te vas retroalimentando de expertos, es muy, muy importante acá porque te va dando una idea respecto al contexto, al horizonte y cómo puedo a la vez aprovechar estas instancias para ir involucrando nuevos actores o colaboradores. Otro elemento importante es poder identificar una cadena de valor y matriz de competidores. ¿Por qué? Porque permite determinar cuáles son mis elementos diferenciadores. De esa manera, incluso puedes mejorar tu pitch tecnológico teniendo en consideración estos elementos porque te fuerza a ti a pensar en qué cosas soy distinto. Y eso luego lo tomas como ideas fuerzas para proponer, por ejemplo, un mejor discurso relacionado con tu tecnología. Y la cadena de suministro nos permite entender también en qué punto del eslabón va a estar metida mi tecnología. ¿En qué parte voy a estar? ¿Ya? Mira, voy con el tiempo, Juanfran. 6 minutos. Veamos un ejemplo. Aquí hice un ejemplo con un apósito de heridas para mascota. Eran unos hidrocoloides para generar estos parches que son parches activos, que retienen agua, que evitan que la herida se seque y de esta forma aceleran
la curación. Además, funcionan como matrices para incorporar compuestos activos y que tienen una serie de componentes interesantes. En este caso, utilizamos varias ecuaciones de búsqueda con diferentes estrategias, la cual obtiene diferentes resultados. La que está acá, uno normalmente con esto te das idea que esto se mantiene una cierta tendencia de crecimiento. Estos son números de cerca de 300 patentes, así que son igual, ¿cómo se llama? Cúmulos bastante grandes respecto a las definiciones. Además, uno a partir de las patentes puede encontrar, porque te aparece quién la solicita. Entonces, cosa de que tú pongas el nombre de la empresa, le pongas parche hidrocoloide y te lo busque. Ahora es mucho más fácil. Si tienen inteligencia artificial, se lo pueden pedir, por ejemplo, a Bing. Yo lo hago así. Saco la lista de las 20 empresas, le pongo buscar características de la empresa, sitio web y productos relacionados con hidrocoloide. Todo. Y te tiro la lista completa de las definiciones, busca en internet, y de todas maneras uno tiene que tener chequeo humano, y entonces uno va uno por uno, pero antes de eso uno se demora horas, para más fácil. Y por ejemplo te permite entender cadenas de valores y poder proyectarlas. Esto es una interpretación que yo hago, normalmente uno lo pone en contraparte, por ejemplo con el investigador, para que también te dé una idea, un feedback respecto a si que está bien alineado o no, y uno puede identificar ciertos actores los cuales uno puede contactar, tener feedback, o también tener dimensión respecto a la competencia. En este caso puntual, había muchos productos en el mercado, por lo tanto, aquí el elemento diferenciador sería compararte contra el gold standard. Habría que definirlo. Entonces, la única manera, por ejemplo, es preguntarle también a quienes distribuyen o que están aplicando los productos. ¿Ya? Este caso fue con búsquedas de patentes. En honor al tiempo y para dejar un ratito de preguntas, y que existen ahí, pero no hay nada en el chat, ¿cierto, Juanfer? ¿No? Lo trato de hacer rápido, como les comentaba, esto lleva más tiempo. Estos son ciclos de talleres que estamos haciendo. Si necesitan uno en puntual, o trabajo puntual con alguna tecnología que estén trabajando ustedes, nos avisan, nos escriben a Juanfran o a mí, podemos verlo en específico. Lo hemos hecho con otras universidades. Por ejemplo, cuando necesitan encontrar bajadas nacionales, nos juntamos una hora, hacemos este ejercicio de búsqueda en conjunto y sacamos una conclusión al final de la reunión. O si es que, por ejemplo, necesitan saber si es que es posible o no proteger, o cuáles son actores relevantes con los cuales contactar en algún proyecto preliminar o internacional, ahí también los podemos apoyar, pero siempre de manera puntual, y ahí lo podemos revisar. Por lo tanto, yo sé que esta clase quizás se queda corta, porque pasamos muchas cosas. Por lo tanto, quedarse con esto. La vigilancia tecnológica es una herramienta para la toma de decisiones junto con la inteligencia competitiva. Ambas son iterativas y replicables, permiten optimizar el tiempo. Además, es gratis. Es decir, la herramienta de pago que nosotros tenemos en PatSamp es una, pero tú puedes usar la WIPO o puedes usar el Lens y obtener el mismo resultado. La diferencia está un poco en la especificidad, pero en el caso de las universidades tampoco están tan rigurosos. También es tener claridad respecto a cuáles son los objetivos y motivaciones del equipo. Por ejemplo, también entender cuáles han sido los modelos de negocio que se están proponiendo en competidores, cómo están abordando ciertos, por ejemplo, el tema de la digitalización o algunas tecnologías que van cambiando paradigmas. Por lo tanto, uno también tiene que ir adelantándose a eso. Además, también entender un poco cuáles son los vínculos que se generan, cómo si es que la mayoría de ellas están adquiriendo nuevas empresas o están licenciando tecnología, porque son mecanismos de incorporación de nuevos I+D dentro de las empresas. Y por parte de inteligencia competitiva, uno puede entender si es que uno está trabajando en un mercado de nicho, y en ese caso es que normalmente en estos mercados pequeños existe una sobreoferta de productos y servicios, como les comentaba en el ejemplo. Ejemplo rápido que pasamos, no puedo entrar en más detalle. Y en este caso, la preparación de la información es fundamental. Uno normalmente siempre hace estas búsquedas antes de salir a contactar a las empresas, de tal manera uno adquirir información que te sea útil y derribe esta barrera asimétrica para tener una conversación más de tú a tú. Así que eso, ahí les dejo mi contacto, de todas maneras.